La cerradura de la puerta hizo clic con la firmeza de la tapa de un ataúd al cerrarse. 18 años de su vida habían quedado atrás, al otro lado de aquel bosque, y de este lado solo había el gélido aire de noviembre y un único saco de arpillera a sus pies. Dentro había una manta de lana, un pequeño trozo de queso, la piedra húmeda de su padre y un libro desgastado sobre ingeniería básica que su madre le había regalado hacía mucho tiempo. Su pastor alemán, Rook, apoyó su hocico húmedo en su mano fría. El leve gemido del perro, el único sonido de protesta en un mundo que se había quedado en silencio. Desde detrás de la puerta, la voz de su madrastra era aguda y quebradiza, como el crujido del hielo bajo los pies. Tu padre se ha ido, Finn. Esta casa es mía ahora. No hay sitio para un vagabundo, y su poder no lo había rebatido. Discutir con Marta era como intentar razonar con un desprendimiento de rocas. Desde la muerte de su padre por fiebre 2 meses antes, ella se había movido con una eficiencia escalofriante, borrando todo rastro de su marido y su primera familia. Finn, con su tranquila intensidad y las manos prácticas de su padre, era la última y más incómoda pieza en ser descartada. Miró hacia atrás, al pequeño pueblo azotado por el viento de Port Blossom, con sus edificios de madera apiñados como para resguardarse del frío. Nadie salió. Habían oído los gritos. Lo habían visto ser empujado al porche, y todos habían vuelto a sus hogares, a sus propias vidas, convenientemente sordos y ciegos. La vergüenza ardía más que el frío. Se echó el saco al hombro, el escaso peso de toda su existencia, y silbó suavemente para llamar a Rook. El perro se puso a su lado, una sombra silenciosa y leal. Se alejaron del único hogar que había conocido, no hacia los senderos del interior, donde el invierno ya apretaba con fuerza, sino hacia la costa, hacia la infinita extensión gris del mar. Había una historia, un relato casi olvidado que su padre solía contar, sobre una torre de piedra en el extremo más alejado del cabo, abandonada por los gremios navieros décadas atrás. Un faro. Era una esperanza vana, una fantasía infantil, pero era la única dirección que no era un callejón sin salida. La primera noche fue una lección de humildad impartida por el implacable frío. Finn y Rook encontraron un pequeño saliente en los acantilados costeros, una escasa hondonada de roca que apenas amortiguaba el viento. Los envolvió a ambos con la única manta de lana, el cuerpo del perro era un horno de calor contra su propio cuerpo tembloroso. El sueño llegó en breves y entrecortados momentos, interrumpidos por el rugido de las olas y la angustiosa incertidumbre de lo que traería el amanecer. Se comió un tercio del queso, racionándolo con una disciplina nacida de la necesidad repentina, compartiendo un pequeño trozo con Rook. El perro lo comió suavemente de sus dedos entumecidos, sin apartar sus ojos inteligentes del rostro de Finn, ofreciéndole una compañía que se sentía más sólida que cualquier pared o techo. Cuando salió el sol, era un disco pálido y acuoso que no ofrecía verdadero calor, solo la luz suficiente para iluminar la desolación de su camino. Siguieron la curva de la costa, una desolada franja de arena y piedra que separaba el mar embravecido de la tierra desolada. La caminata era una meditación agotadora. Cada paso era un acto consciente de desafío contra la desesperación que amenazaba con calarle hasta los huesos. Se concentró en los detalles, la forma en que la arena se movía bajo sus botas desgastadas, el graznido de una gaviota que sobrevolaba, la presencia constante y jadeante de Rook a sus talones. Su mente volvía una y otra vez al faro. ¿Era real? Y si lo era, ¿qué quedaría de él? Una ruina, probablemente una concha hueca llena de agua de mar y pájaros anidando. Pero estaba hecho de piedra. Su padre, un hombre que entendía la piedra mejor que a las personas, siempre había dicho que la piedra perdura. Era ese único pensamiento, la perdurabilidad de la piedra, al que se aferraba mientras pasaban las horas. Al caer la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y un frío nuevo y más profundo se hacía sentir, lo vio. Una mancha gris contra un cielo gris que se alzaba desde la punta del cabo desolado. Un solitario dedo de roca que apuntaba desafiante al firmamento. El faro. Era real. Su visión le produjo una descarga de adrenalina en su cuerpo exhausto, una frágil chispa de esperanza en la vasta y fría inmensidad.
tuvo que trepar por un traicionero saliente rocoso resbaladizo por la espuma del mar y las algas. La marea succionaba con avidez las grietas a sus pies. Rook, más ágil, se adelantó, ladrando una vez al llegar a tierra firme en la base de la torre. El faro era más grande de cerca, un monumento de granito erosionado que parecía haber brotado de la propia roca. La pesada puerta de hierro había desaparecido, probablemente desguazada años atrás, dejando un oscuro y abierto páramo. El viento aullaba a través de él, un sonido hueco y lastimero. Finn vaciló un instante y luego entró. Rook lo siguió. El aire estaba impregnado del olor a sal, piedra húmeda y descomposición. La luz se filtraba desde la linterna vacía en la parte superior, iluminando una vasta cámara circular. Una elegante escalera de caracol de hierro fundido, milagrosamente intacta, aunque cubierta por una fina capa de óxido, se aferraba a la pared curva, ascendiendo hacia la penumbra. El suelo era de piedra maciza, barrida en algunos puntos por el viento incesante. Era una concha, tal como temía, pero una magnífica. Las paredes tenían 90 centímetros de espesor, una formidable barrera contra los elementos. Este era un lugar construido para resistir lo peor que el océano pudiera arrojarle. Pasó la mano por el frío y áspero granito húmedo. Era sólido, inflexible, una fortaleza. Mientras inspeccionaba las paredes, Rook comenzó a olfatear con atención una sección del suelo cerca de la base de la escalera, analizando la piedra. Finn se arrodilló y vio un pesado anillo de hierro incrustado en el suelo. Con un gruñido de esfuerzo, la levantó, revelando un pozo oscuro y un destello de agua debajo. Un sistema. Bajó una pequeña taza de hojalata que encontró en un rincón, atada a un trozo de cuerda deshilachada, y la subió. El agua era salobre, pero era agua. Se podía hervir, filtrar. Era vida. Una pequeña y feroz sonrisa asomó a los labios de Finn por primera vez en días. Esto era un comienzo real y tangible. Tenía refugio del viento y una fuente de agua. Ahora solo tenía que resolver el problema más apremiante de todos, el frío que le robaba el alma. El calor era el engranaje alrededor del cual girarían todos los demás aspectos de la supervivencia. Sin una fuente confiable de calor, la humedad se filtraría hasta sus huesos. La enfermedad lo seguiría, y esta torre de piedra se convertiría en su tumba. Una simple hoguera en el centro de la cámara era impensable. El humo no tendría a dónde ir sino hacia arriba, llenando toda la estructura, asfixiándolo. Necesitaba controlar el fuego para canalizar su calor y dirigir su humo. Necesitaba una chimenea. La voz de su padre resonaba en su memoria. Lecciones impartidas sobre muros a medio terminar y pilas de piedra. El fuego es un ser vivo, Sol. Necesita respirar. Una buena chimenea atrae. Atrae el humo hacia arriba y lejos, y expulsa el calor donde se necesita. Si Finn recorría una y otra vez el perímetro de la cámara de la planta baja, sus ojos siguiendo la elegante curva del muro. Necesitaba un lugar donde pudiera construir un hogar y una chimenea que pudiera ventilarse al exterior sin comprometer la integridad estructural de la torre. Encontró el lugar ideal en el lado del leeward de la torre, donde una serie de piedras más pequeñas y menos importantes estaban incrustadas en el muro. Sería un trabajo agotador quitarlas, pero era posible. Pasó los 2 días siguientes reuniendo materiales, un proceso metódico y extenuante que dejó sus músculos adoloridos. Transportó piedras planas y pesadas de la playa azotada por la tormenta, seleccionándolas por su forma y estabilidad, apilándolas cuidadosamente dentro de la torre. Encontró una veta de arcilla gris densa en la orilla de un pequeño arroyo a media milla tierra adentro, la excavó con sus propias manos y un trozo afilado de madera flotante, la metió en su saco y la cargó de vuelta. Sabía por su padre que la arcilla pura se agrietaría al secarse. Necesitaba un aglutinante. La mezcló con arena de la cala, añadiendo la cantidad justa de agua del sistema para crear un mortero espeso y manejable. Rook observaba cada uno de sus movimientos, un compañero silencioso y atento en este acto desesperado de ingeniería, ocasionalmente dándole un ligero empujón en la mano como para animarlo. La pila de piedras crecía. El montículo de mortero de arcilla estaba listo.
Tenía los componentes básicos. Ahora venía la verdadera prueba, convertirlos en algo que pudiera resistir el invierno. El primer intento fue un fracaso catastrófico. Colocó las piedras del hogar, construyó el hogar y edificó cuidadosamente la garganta de la chimenea, afinándola tal como creía que su padre le había descrito. Tras 2 días de trabajo minucioso, con las manos en carne viva y la espalda dolorida, por fin logró abrir la última abertura en el grueso muro del faro para el fuego. Con manos temblorosas, encendió un pequeño manojo de yerba seca y madera flotante dentro de la mitad recién construida. Una densa columna de humo acre salió disparada, no por la chimenea, sino directamente a la cámara. El humo inundó la habitación, irritándole los ojos y atascándole la garganta. En cuestión de minutos, se vio obligado a salir del faro, tosiendo y jadeando. Rook, sin aliento, le dio un codazo con preocupación. La derrota se sentía como un peso físico que lo oprimía. Había desperdiciado tiempo, energía y una valiosa esperanza. Durante 1 hora entera, se sentó en las frías rocas de afuera, observando cómo el humo se filtraba lentamente por la puerta, sintiendo el familiar aguijón del fracaso. Pero entonces las palabras de su padre volvieron a su mente: no se aprende de acertar, hijo. Se aprende de equivocarse. Regresó adentro, con los ojos llorosos, y estudió las piedras manchadas de humo. El ángulo era incorrecto. La abertura del conducto era demasiado grande, creando una masa de aire frío que el débil calor de la leña no podía expulsar. No aspiraba, se ahogaba. Con un profundo suspiro de resignación, comenzó la ardua tarea de desmantelar la mitad superior de su creación. Piedra a piedra, con gran esfuerzo. Esta vez trabajó más despacio, con más detenimiento, estrechando el conducto y cambiando el ángulo de la repisa de humo dentro de la chimenea para crear una mejor corriente de aire. Reconstruyó el hogar, haciéndolo menos profundo para que expulsara más calor a la habitación en lugar de hacia arriba. Remezcló su mortero de arcilla, logrando la consistencia perfecta. Cuando finalmente estuvo listo para probarlo de nuevo, el sol se estaba poniendo. Encendió la leña con una sensación de pavor. Una voluta de humo se elevó de la madera, vaciló un segundo y luego, como si tomara una decisión, se elevó, una cinta limpia y delgada que se extendió perfectamente por el conducto hacia el aire vespertino. Una pequeña llama constante prendió, proyectando una luz naranja cálida y parpadeante sobre los muros de piedra. Finn se dejó caer al suelo, sintiendo la primera oleada de alivio. Era más que un simple fuego. Era una victoria. Era calor. Era vida. Con el hogar proporcionando una fuente de calor constante y fiable, la torre de piedra comenzó a transformarse de un refugio desolado en un hogar. La humedad opresiva retrocedió, reemplazada por un calor seco y radiante que penetraba hasta el granito de las paredes. Finn selló metódicamente las peores corrientes de aire en las aberturas de las ventanas con algas y arcilla compactadas, un truco que había observado en la construcción de antiguas cabañas de pescadores a lo largo de la costa. Arrastró madera a la deriva desde la playa, construyendo una mesa tosca pero robusta, un taburete y una plataforma elevada para su cama, quitando su manta del frío suelo de piedra. La vida se regía por el ritmo de las mareas y la luz. Las mañanas eran para recoger leña y revisar las sencillas trampas que había colocado para conejos en el barranco. Las tardes las dedicaba a mejorar su vivienda, remendar su ropa o simplemente sentarse junto al fuego, leyendo el libro de ingeniería a la luz parpadeante. Aprendió los secretos de la costa, que pozas albergaban peces después de la bajamar, donde se aferraban los mejores mejillones a las rocas y que huevos de aves marinas eran comestibles. Un día, mientras buscaba comida en un tramo de playa varias millas al sur, se topó con una pequeña choza construida con madera a la deriva y vigas recuperadas, de cuya chimenea salía una fina columna de humo. Un anciano con un rostro tan curtido como un acantilado marino estaba sentado fuera remendando una red de pesca. Se llamaba Abel. Era un hombre de pocas palabras y no ofreció compasión, solo una evaluación astuta. Vio las botas desgastadas de Finn y la mandíbula dura y delgada. «Eres el chico de la torre», afirmó Abel. «No te lo pregunté». Finn asintió. Ese primer encuentro dio lugar a un pacto silencioso de beneficio mutuo.
Finn, con sus dedos más ágiles y mejor vista, era experto en remendar las redes de Abel. A cambio, Abel dejaba una parte de su pesca, un bacalao gordo o un manojo de caballas, en una roca plana a medio camino entre la cabaña y el faro. Abel también le transmitía sabiduría en frases cortas y bruscas. Le enseñó a Finn a leer el tiempo en las nubes, a ahumar pescado para conservarlo para el invierno y le confirmó que hervir el agua del sistema con una piedra caliente que se deja caer en el cubo era la forma más segura de hacerla segura. No era amistad, no en el sentido tradicional. Era una relación construida sobre la sólida base del intercambio práctico y el respeto silencioso ganado, que para Finn era mucho más valioso. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño se fundió con la gris quietud del principio del invierno. Finn se volvió más delgado pero más fuerte. Su cuerpo se endureció con el trabajo constante. Su mente se agudizó con los desafíos diarios de supervivencia. Ya no solo sobrevivía. Vivía, forjando una existencia estable desde los confines del mundo. La noticia de su improbable supervivencia llegaba a cuentagotas a los pobres. Abel, en sus raras visitas al pueblo para comprar sal y harina, sentía las preguntas. Las reacciones de la gente del pueblo eran una mezcla de incredulidad, desprecio y un respeto tácito y a regañadientes. Marta, según oyó, le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que el chico era salvaje y que probablemente había tenido un mal final. Pero otros sentían curiosidad. El dueño de la tienda, un hombre práctico llamado señor Davis, estaba más interesado en los hechos. «¿Está vivo y caliente?», le preguntó a Abel un día. «Tiene fuego», gruñó Abel en respuesta, lo que en su escaso vocabulario era un gran halago. A Finn le importaban poco sus opiniones. Su mundo parecía estar a años luz de distancia. Su mundo era el graznido de las gaviotas, el rugido de las olas, el calor constante de su media naranja y la presencia leal de Rook a su lado. Entonces, una tarde, el señor Davis hizo la ardua caminata hasta el faro. Parecía fuera de lugar con su abrigo de ciudad, su rostro enrojecido por el viento y la caminata. Llevaba un saco pesado. «El barómetro», dijo el señor Davis sin preámbulos, con la voz tensa. «Ha bajado más de lo que jamás he visto. Más de lo que mi padre jamás vio. Abel dice que se acerca una tormenta. No solo una tormenta, sino un monstruo. De esos que arrasan la tierra». Miró los sólidos muros de piedra del faro, luego de vuelta hacia el bajo banco de arena donde se encontraba Port Blossom, vulnerable y expuesto. «Nuestras casas son clavos de madera, Finn. No sobrevivirán a la marejada de la que hablan los viejos. No tenemos a dónde ir». Dejó el saco en el suelo. Estaba lleno de harina, cerdo salado y café. «Esto es para ti», dijo. «Un intercambio». «¿Por qué?» «Todavía no estoy seguro». Finn entendió la pregunta tácita. El señor Davis no solo traía una advertencia. Estaba evaluando el lugar y al joven que lo había domado. La tormenta llegó no con un rugido, sino con un silencio inquietante y expectante. El cielo se tornó de un gris púrpura amoratado, y el mar, que había estado agitado durante días, se calmó de forma antinatural, su superficie como un cristal oscuro y aceitado. El aire se volvió pesado, denso y difícil de respirar. Abel había pasado por allí el día anterior, con el rostro sombrío. «Esta es la tormenta», había dicho en voz baja. «De esas de las que cuentan historias. No salgas a la calle para nada». No en vano, había asegurado su pequeña cabaña lo mejor que pudo y se había retirado tierra adentro a una cueva que conocía. Finn había pasado los 2 últimos días llevando una enorme pila de leña al interior, llenando el sistema hasta el borde y revisando cada sello alrededor de las ventanas. Él y Rook estaban tan preparados como podían estarlo. Entonces llegó el viento. Comenzó como un gemido bajo que se convirtió gradualmente en una fuerza física estridente que hacía vibrar las gruesas paredes de granito a su alrededor como un diapasón. Luego cayó la lluvia, no en gotas, sino en láminas horizontales que golpeaban contra la torre. A través de las pequeñas ventanas selladas, Finn observó cómo el mar subía con una velocidad aterradora. La calma era una mentira,
la quietud de un depredador antes del ataque. Ahora el océano era una bestia enfurecida, arrojando olas colosales contra las rocas en la base del faro, el rocío alcanzando la mitad de la torre. Ya no podía distinguir el mar del cielo. Todo era un caos gris y turbulento. Al caer la noche, encendió algunas lámparas de cebo adicionales que había fabricado. Sus pequeñas llamas le brindaban consuelo ante la furia desatada del exterior. Avivó el fuego en su chimenea, la chimenea absorbiendo el viento aullando en un rugido profundo y resonante. Él y Rook se sentaron frente a ella, la cabeza del perro descansando sobre su rodilla, ambos observando las llamas. Apenas podía distinguir las luces lejanas de la pobre Blossom, pequeñas y frágiles contra la inmensa oscuridad. Entonces las vio empezar a parpadear. Una se apagó, luego otra, y luego toda una sección desapareció. Imaginó el agua, fría y negra, arrasando las calles, destrozando los cimientos de las casas de madera, engulléndolo todo. Pensó en la gente de allí, en los que lo habían visto marcharse, en los que lo habían despreciado. Pensó en Marta. La elección era brutalmente simple. Podía quedarse allí, a salvo y cálido en su fortaleza de piedra, y dejar que la tormenta impartiera una justicia fría e indiferente, o podía actuar. Su padre nunca había sido hombre de grandes gestos, pero se había regido por un código sencillo: ayudar cuando se puede. Miró la gran sala vacía de la linterna en lo alto de la escalera. Le dio una idea. Con un nuevo sentido de propósito, empezó a subir sus troncos más grandes y secos por la sinuosa escalera de hierro. Subir la escalera de caracol con los brazos cargados de pesada madera flotante era una tarea traicionera y agotadora. El viento aullaba a través de la carcasa vacía de la linterna en la parte superior, un vórtice de fuerza bruta que amenazaba con arrancarle el aire de los pulmones. Rook gimió ansiosamente al pie de la escalera, reacio a seguirlo a aquel lugar alto y expuesto. Finn trabajaba con una urgencia desesperada, apilando los troncos en el centro de la plataforma de hierro y piedra donde la gran lente había ganado el sábado. Usó el cebo que le quedaba y un manojo de trapos empapados en aceite para encender el fuego. Por un momento aterrador, el viento casi extinguió sus esfuerzos, pero entonces un tronco prendió y otro, y pronto una enorme hoguera rugió con fuerza, una columna de llamas y humo arañando el cielo azotado por la tormenta. No era un haz de luz concentrado, pero era un faro. Un rugido, una señal primigenia de fuego y esperanza contra el torbellino. Regresó a la relativa calma de su habitación y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Pasó una hora, luego 2. Empezó a temer que fuera demasiado tarde, que el fuego fuera un gesto inútil contra la fuerza abrumadora de la tormenta. Entonces, un golpeteo en la puerta, apenas audible por encima del viento. Desenganchó la pesada puerta de tablones que había construido y casi fue arrojado hacia atrás por la fuerza del vendaval. Un pequeño grupo de personas entró tambaleándose, empapadas hasta los huesos y temblando de frío y terror. Eran el señor Davis, su esposa y algunos de sus vecinos. Vimos la luz, jadeó Davis, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y gratitud. No pensamos. Simplemente vinimos, asintió Finn, señalándoles hacia el fuego. Poco después, llegaron más. Llegaron en pequeños grupos maltrechos, guiados por el improbable fuego en el cielo. Eran pescadores, comerciantes, el herrero del pueblo, las mismas personas que habían permanecido en silencio mientras él era expulsado. Finalmente, apareció un último grupo de personas en la cama, y entre ellos estaba Marta. Parecía más pequeña, despojada de su orgullo y su ira, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. No le sostuvo la mirada. No hubo grandes discursos, ni acusaciones ni recriminaciones. La tormenta que azotaba el exterior lo hacía todo insignificante. Finn trabajaba metódicamente, repartiendo sus mantas de repuesto, racionando el pescado ahumado y el pan que horneaba, indicándoles dónde estaban los rincones más secos del suelo. Su tranquila y serena competencia era un ancla en medio del caos. Ya no era el chico marginado. Era el guardián de la llama, el amo de la torre de piedra que ahora era su único santuario. Durante 2 días y 2 noches, la tormenta azotó el faro.
Dentro, se formó una extraña comunidad temporal. Los aproximadamente 30 supervivientes de Port Blossom se acurrucaron juntos, sus posiciones sociales y viejos rencores desvanecidos por la amenaza común. Finn se movía entre ellos, una presencia silenciosa y eficiente. Racionaba sus provisiones cuidadosamente reunidas, asegurándose de que todos tuvieran algo que comer. Mantenía el fuego encendido en la chimenea, una fuente constante de calor y consuelo. Hervía agua del sistema y la repartía entre los sedientos. Hablaba poco, dejando que sus acciones comunicaran todo lo necesario. Quienes antes lo habían mirado con lástima o desprecio ahora lo observaban con una creciente admiración. No veían a un muchacho salvaje, sino a un joven capaz que, por sí solo, había construido una vida en un lugar que todos consideraban una ruina. Vieron la ordenada pila de leña, la chimenea bien construida que atraía el humo a la perfección, los muebles sencillos pero funcionales. Vieron la evidencia de un trabajo incansable, ingenio y previsión. Marta estaba sentada aparte, envuelta en una de las mantas de Finn, con el rostro reflejando complejas emociones. Lo vio curar la mano herida de un pescador, con un tacto suave y firme. Lo vio compartir su pequeña comida con Rook. La vergüenza era un nudo frío y duro en su estómago. La casa que tanto había apreciado probablemente ya era un montón de madera astillada, mientras que el chico al que había echado era la única razón por la que seguía viva. La segunda noche, se acercó a él mientras estaba de pie junto al fuego. Finn, comenzó, con la voz apenas un susurro. Él se giró para mirarla, con una expresión indescifrable. Las palabras se le atoraron en la garganta. Una disculpa le pareció vacía, insuficiente ante lo que había hecho. Él simplemente la miró fijamente durante un largo instante, luego asintió levemente, como si quisiera decir que las palabras no eran necesarias. Volvió a mirar el fuego y añadió otro tronco a las llamas. El gesto no era de perdón, quizás, sino de aceptación. Era un reconocimiento silencioso de que el pasado había terminado, y que lo único que importaba ahora era sobrevivir al presente. El fuego crepitaba, el viento aullaba, y dentro de la torre de piedra, solo existía el calor compartido y frágil de la supervivencia. Cuando amaneció el tercer día, reinaba un silencio casi ensordecedor. El viento había amainado y el mar se había retirado, dejando tras de sí un mundo transformado por su furia. Port Blossom había desaparecido. Donde antes se alzaba el pueblo, ahora solo había un páramo de escombros, madera astillada y arena. Apenas quedaban los cimientos de unos pocos edificios. La devastación era absoluta. Los habitantes del pueblo emergieron del faro, parpadeando bajo la tenue luz del sol, con los rostros marcados por la conmoción y el dolor, pero estaban vivos. Todos y cada uno de los que habían llegado a la torre habían sobrevivido. Mientras comenzaban la ardua tarea de rescatar lo que pudieran de entre los restos, un nuevo orden social emergía silenciosamente. No se basaba en la riqueza ni en el apellido, sino en la habilidad práctica, y en su centro estaba Finn. Él les enseñó a purificar el agua, a construir refugios temporales con los escombros, lo suficientemente resistentes para soportar las secuelas de la tormenta. Su conocimiento, antes motivo de sospecha, era ahora su recurso más valioso. Marta trabajaba junto a los demás, sus manos, antes suaves, se habían vuelto callosas de tanto cargar madera y retirar escombros. Ella nunca volvió a hablar del pasado, pero sus acciones eran una forma de penitencia. Se aseguraba de que los suministros de Finn se reabastecieran primero, de que siempre tuviera ayuda cuando la necesitara. Unas semanas después, el señor Davis y un consejo de supervivientes se acercaron a Finn en el faro. «Vamos a reconstruir», dijo Davis, pero esta vez en un terreno más elevado. «Y queremos que el faro sea parte de ello, el corazón de todo. Queremos que sea su guardián oficial. Que lo mantengas como un refugio permanente contra tormentas, un faro para esta comunidad». Finn miró al mar, al horizonte que una vez le había parecido el fin del mundo. Pensó en la fría noche en que había llegado. Un muchacho sin nada más que un perro y un saco. El rechazo que pretendía destruirlo lo había colocado en el único lugar de toda la costa que podía resistir. Lo había obligado a aprender, a construir, a convertirse en la persona que era ahora. «De acuerdo», dijo,
con voz baja pero firme. Rook se apoyó contra su pierna, una presencia cálida y firme. El faro ya no era su refugio del mundo. Era su conexión con él. No se erigía como un monumento a su aislamiento, sino como un testimonio del poder perdurable de una sola llama tenaz contra la oscuridad.